¿Cuál y tonal? Y bueno, hoy vamos a explicar el cálculo de tamaño de muestra. Cálculo de tamaño de muestra para una proporción. Primero, tendríamos que decir por qué hacer un cálculo de tamaño de muestra. Ya hace ratito ustedes no estaban en la clase, pero Yuli nos dijo para qué. ¿Por qué queremos hacer un cálculo de tamaño de muestra? ¿Por qué no podríamos hacer lo que se nos pegue en nuestra regalada gana? Y ponerlo por conveniencia. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Por qué? Porque una no sería éticamente, pues, estudiar a toda la población. Expondríamos de manera innecesaria A a los nuestros sujetos. pacientes, Bueno, aquí son gastaríamos, bacterias. bueno, aquí serían bacterias, gastaríamos recursos innecesarios y porque nos va a ayudar a saber si ese número de tamaño de muestra nos va a ayudar a contestar nuestra pregunta de investigación. Entonces, requiere un tamaño de muestra para contestar una pregunta de investigación. ¿Qué pasaría si yo hago un estudio y no la puedo contestar la pregunta de investigación? ¿Qué pasaría? No tiene sentido los lodge. Pues ¿para qué lo haces? ¿No? Dices, o sea, hola, buenos días. Oye, pues es que no vas a poder calcular, no vas a poder resolver tu pregunta con ese estudio. Pues ¿para qué haces ese estudio? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí, Mariel? Entonces, si yo quiero contestar la pregunta de investigación, tengo que hacer un cálculo de tamaño de muestra. Y entonces, cuando yo tengo para contestar la pregunta de investigación, cuando yo tengo un estudio descriptivo, ¿sí? Bueno, pues en un estudio descriptivo diría, pues no tengo hipótesis, no tendría por qué hacer un cálculo de tamaño de muestra, voy a poner lo que hay, solamente lo que hay. Bueno, sí, solamente lo que hay, pero aquí en esta pregunta de investigación ya hay literatura que me permite decir más o menos qué sería lo normal para esa población, ¿no? ¿Qué porcentaje de bacterias serían lo normal que esperaría yo tener para esta circunstancia, ¿cierto? Y entonces aquí, bueno, pues el estudio descriptivo quiere apostar a que el G.A. González se parezca más o menos a lo que ha aparecido en la literatura. Si resulta que hay algo distinto, ahí va a aparecer un foco rojo, ¿sí? Entonces, en los estudios descriptivos también se hacen cálculos de tamaño de muestra. Y entonces, los cálculos de tamaño de muestra que se hacen para los estudios descriptivos dependen si el desenlace es una proporción o el desenlace es una media. En este caso, el desenlace es una proporción, porque lo que estamos buscando es la proporción de sujetos que tienen un gen presente o ausente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, voy a poner rápidamente el estudio. El estudio lo que quería ver es, ¿me puedes dictar la pregunta de investigación, Joandra? Sí, ¿cuál es cuál es el Es el porcentaje porcentaje de genes, de expresión? de expresión de genes con resistencia a carbapenemasas. Claro, expresión de genes con Resistencia a carbapenemasas resistencia. en Klebsiella pneumoniae. Entonces, no sé escribir eso Carbapenemasas. es que se oye feo. Masas. ¿Sí? Se oye horrible, ¿no? Entonces, ok. Entonces yo quiero buscar un gen, pero yo tengo en los antecedentes más o menos cuánto se presenta. ¿Cuánto me dijiste que se presentaba? El 50. El 50%. ¿Sale? El OXA se Del OXA. presenta en el supercito. El OXA se presenta en un 50%. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo esta, ¿y cuánto estaría a gusto que se expresara? Es decir, ¿cuánto hacia arriba y hacia abajo? Ese se le llama precisión. Entonces, bueno, yo podría decir, ¿qué tan preciso quiero ser? Bueno, pues la verdad es que nunca se ha hecho el estudio. Entonces yo podría ser poco preciso. Entonces puede ser que este OXA vaya desde que se pueda presentar muchísimo, ¿no? Digamos un 70%, ¿sí?
O puede ser que se presente poquititito. No lo sé porque nunca se ha estudiado. Es muy amplia la posibilidad. Entonces, puede ser que vaya desde voy a ponerle aquí un 30%. Entonces, la fórmula me va a pedir tres cosas. Me va a pedir me va a pedir este 50%, que es la media, y me va a pedir este delta, que le llamamos precisión. Entonces, en la fórmula nos va a pedir la precisión. ¿Y de cuánto sería la precisión en este caso? De 40%. Estimada Tania Sánchez. Ya dijo Joandra que de 40%. ¿Cuánto? 40%. No, porque si fuera de 40%, este sería de 90. 50 más 40% de 20. Ajá. sería de 90. 20. 20%. Entonces, la precisión sería más o menos 20. un 20%. ¿Ok? Sí. Entonces, si yo lo intento hacer más preciso, ¿qué va a pasar con la muestra? Más pequeña. No, Más grande porque son inversamente proporcionales. ¿sí? Entonces, si yo intento ser cada vez más preciso, porque estoy buscando que sea muy preciso el asunto, entonces la muestra tiene que ser muy grande. Pero si en realidad es un estudio descriptivo, que estoy buscando a ver cómo se va a presentar y puede tener una variabilidad más grande, entonces puedo hacer estudios con esta precisión un poco más holgada, ¿sí? Una precisión de un 20%, incluso una precisión de un 30%. Porque estaría contento con que OXA se presente en un 20% como se presenta en algún otro lugar. No, yo creo que ya. Pero tendría que tener yo los antecedentes de cuánto se presenta o qué ha pasado en otras poblaciones, ¿ok? Entonces tenemos la media, que sería el 50%, y la precisión, que sería de un 20%. ¿Sabe? Ok, entonces me voy otra vez. Me voy ahora a me voy aquí a Google Chrome, ¿no? No ven mis correos electrónicos engachos, ¿no? Aquí están. Y entonces aquí me voy a OpenEpi. Entonces me voy a OpenEpi, me voy aquí donde dice menú, quito sus carotas de este lado, y me voy acá a donde dice tamaño de muestra. ¿Ok? Le pico aquí en tamaño de muestra y me dice, ¿cuál vas a querer? Tengo de una proporción, tengo para estudios de casos y controles no pareado o para cortes. ¿Cuál escogeríamos? A proporción. Proporción. Claro, gracias. Muy bien, Lucy. Una proporción. Y entonces vamos a ver. Introducir datos. Lo primero es que dice el tamaño de la población. Aquí es donde muchas veces nos hacemos bolas. Decimos, no, pues es que nada más tengo 60 pacientes, ese es mi tamaño de muestras, no tengo más. Entonces aquí le puedo poner 60 muestras. No, la respuesta correcta no es para un tamaño de población, para muestras finitas o infinitas, no tiene que ver con cuántas tengo yo, ¿sí? Sino tiene que ver con a quién se la voy a aplicar. ¿Este conocimiento a quién se va a aplicar? ¿Se va a aplicar a millones de pacientes? Pues sí, puede haber muchísimos y entonces aquí lo dejo libre. ¿Ya vieron cuánto queda? ¿Sí? 1 millón. Entonces, 1 millón. Ahí lo dejo así. Cuando lo dejo para 1 millón es para muestras infinitas. ¿Ok? La contrario sería para muestras finitas. ¿Cuándo ocupo muestras finitas? ¿Alguien sabe? ¿Marín? Cuando es una población determinada, ¿no? Por ejemplo, Cuando una nunca va a volver a ciudad. ocurrir el efecto. Cuando Ok. jamás vamos a pensar que es una fiesta y fueron 10 los invitados a la fiesta y los 10 se comieron un pastel contaminado. No va a haber más de 10 porque ya se acabó el evento y ya nunca más se va a volver a repetir. Ahí se utilizó para finitas y ahí sí le modifico aquí, ¿sí? Como por ejemplo en un temblor, como por ejemplo en Chernobyl, que ocurrió el evento en ese lugar y ya no va a ocurrir en otro lugar, ¿sí? ¿Sí? Y cuando yo lo quiero ocupar para el resto de la humanidad, el resto de la vida, entonces lo dejo en infinitos, ¿sale? Finito cuando es una corte cerrada, que nunca va a volver a suceder el evento nunca más, y infinitos cuando lo quiero hacer para todo el mundo. Muy bien. Y entonces aquí viene la frecuencia anticipada, y aquí sería un 50% de la presencia de esa circunstancia, ¿sí? Y después viene límite de confianza,
que es esta precisión que decían, la precisión absoluta. ¿De cuánto dijimos que queríamos? De 20. 20. De 20. Entonces aquí ya tengo esto y le pongo, aquí dice efecto para diseños para estudios de muestras complejas. Esto lo que quiere decir es que puede ser que yo lo haga en varios hospitales. En este caso no lo voy a hacer en varios hospitales, solo voy a hacer en GEA González. Como solo lo voy a hacer ahí, va a ser un 1. ¿Ok? Como solo lo hago ahí, lo hago un 1. Si fuera en 2 hospitales, pondré hoy un 2. ¿Ok? Y le pongo calcular. Perfecto. Entonces, para encontrar que se va a presentar en 50% el OXA, que es como se ha presentado en la literatura, y más o menos la precisión es de 20, requiero estudiar a 25 pacientes. El problema es que yo cuando lo calculé la precisión la puse en 50. Pues sí, no, pues 50 y 50. Parece que lo o hice sea, mal y ¿oíste lo que entonces... querías hacer? ¿Oíste lo que tú querías hacer? O sea, 50 y 50, no, pues ¿qué quiere? ¿No? Quiere todo, como que se presente la ley de la chimotrufia. Como que quiero que se presente, pero también quiero que no se presente 50 y 50, ¿no? Porque se suma y se resta, ¿ok? Claro. Entonces, aquí yo podría tener una hipótesis más precisa, decir, ya vi que sí me alcanza. Entonces, yo puedo aquí ser más precisa en mi hipótesis. Y entonces, en lugar de que sea 20, voy a ponerle aquí 15. Porque tengo las muestras, 43. Puedo seguir jugando a ser más preciso, ¿sí? Entonces, aquí puedo ponerle un, dije 30, pero puedo ponerle una precisión de 10, por ejemplo. ¿Sí? Aquí puede ser que ya se pasó. Bueno, pues entonces me quedo aquí con la precisión de 15. ¿Sí? Esto Igual, es lo que yo voy a poner, ¿no? Esto una puede ser pregunta, mi si hipótesis. yo, disculpe, Mira, si yo, es decir, me sale que puedo estudiar 27, pero tengo 60, puedo estudiar 60. claro. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que el tamaño mínimo que requiero para contestar mi pregunta de investigación, que es cuál es la presencia de estos genes, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de expresión de estos genes? Es de un 50% como en la literatura. Y esto puede ir más o menos 15%. ¿Sí? Entonces, este estudio me va a permitir tener un 15%. Pero como yo estoy haciendo el cálculo de tamaño de muestra y como yo voy a redactar la hipótesis, yo puedo jugar con los números. Yo puedo, y lo estoy haciendo de antemano. Estoy proponiendo qué es lo que me alcanza, que estoy proponiendo si este estudio es correcto. Se lo voy a proponer al comité de investigación. Entonces, al comité de investigación puede decir, ay, pues tu estudio está muy amplio, no vale la pena. Bueno, si tengo los datos, si tengo todo lo demás, puedo subirle aquí un poquito más, ¿no? ¿No? Puedo ponerle aquí un 12, ¿sí? Ahí está, 67 o 15. Es a lo que voy. Entonces, ¿y ahora cómo se pone? ¿Cómo hago la diapositiva? Bueno, la diapositiva se calculó el tamaño de muestra utilizando OpenEpi, ¿no? A partir de un 50% de frecuencia hipotética del factor del resultado de la población, ¿sí? Con un límite de confianza de un 12%, ¿no? Con una precisión de un 12% y para un solo grupo, ¿no? Para un solo centro. Y con ellos, para tener resultados que tengan una confianza de un 95%, se requieren estudiar a 67 pacientes o se requieren estudiar a 43 pacientes, como nos había salido hace rato con esta precisión de 15, ¿sí? Incluso hay algunos comités de investigación que te dicen, ¿qué fórmula utilizaste? Dice, bueno, se utilizó esta fórmula. Ya casi no se permite utilizar fórmulas porque puede haber error humano. Entonces, para evitar el error humano es que se utilizan estas calculadoras que son, que son avaladas por muchos comités, ¿no? Entonces, cada vez que alguien la meta va a utilizar esto, pero puedes poner aquí la fórmula que está aquí, ¿sí? ¿Sí, sí? Buenísimo. Doctor, tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, he visto unos proyectos que usan Stata, claro. pero bueno, vi que o sea, sale lo mismo, pero el otro no es gratis, ¿verdad? No es gratis.
De los que son gratis son OpenEpi y el otro que utilizamos en el celular. ¿Se acuerdan cuál es el que utilizamos en el celular? Epi Info, ¿no? Ah, Pinfo. sí. Entonces, Ajá, Epinfo. ahí no alcanza a enfocarse. Epi Info. Ahí creo que ahí está. Epi Info. Y aquí se van a cálculo de tamaño de muestra, donde dice StatCalc en la parte de abajo. ¿Sí? Y ahí en StatCalc viene StatCalc viene tamaño de muestra también en la parte de abajo en los azules, en los puntitos azules. Ahí no sé cómo quitar el fondo, a ver si lo logro. ¿Alguien sabe cómo quitar el fondo? Mm, No sé cómo así se le hace. da donde dice lo de video, stop Ajá. video. Ok, entonces ya lo logré, ya pude quitarlo. Y entonces es esta que se llama EpiInfo, se va en StatCalc y aquí nuevamente viene este que dice Population Survey. ¿Ya vieron aquí? Ajá. Ahí le pican y aparece de nuevo lo mismo. La frecuencia esperada y después de la frecuencia esperada viene la precisión aceptada. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Podemos hacer un ejercicio. Dijimos que era 50 más menos 15, ¿verdad? Sí. Uy, esta no nos alcanza tanta precisión, pero llegó hasta el 10. Entonces, obviamente que aquí, pues, no es lo mismo el poder que tiene una computadora al que tiene un celular, ¿no? Entonces, pero más o menos son los mismos datos. Es el mismo principio, Ujú. ¿sí? Ya sea en el EpiInfo o en el OpenEpi. ¿Sale? Buenísimo. Doctor, una pregunta ahora. Sí. Si mi tutor, porque eso nos sucede a todos, de que a veces no hay congruencia en los criterios. Espera. Sí, claro. Claro, déjame dejar de grabar porque creo que vas a decir algo feo. ¿Sí?